dándole gracias a Dios por esta oportunidad que me da de estar aquí con ustedes, por haberlos traído también a ustedes para escuchar un testimonio de algo real que ha pasado en mi vida y que lo hago de todo corazón. Decía el hermano Hilario, esta es una iglesia donde se predica la palabra 100% bíblica. Y hermanos, hay que pararse por la verdad. Estoy aquí y créame que les soy muy honesto, nunca creí sentir tanto nervio. Es la primera vez que estoy en este púlpito para la honra y gloria de Dios. Quiero iniciar explicando primero, hermanos, qué es un testimonio cristiano. Tenemos un concepto, hermanos, que es declarar, afirmar y demostrar lo que Cristo ha hecho en mi vida. Otra definición también, hermanos, de qué es un testimonio cristiano, es el cambio de vida de muchos seres humanos. Pero el más importante, el que al leer la Biblia llegó una luz muy fuerte y clara, hermanos, y que debemos de tener presentes, es lo que Cristo vino a hacer por mí, por ti y por toda la humanidad. Ese es el verdadero testimonio, hermanos, el cual nos debe de servir como un gran ejemplo para que cada uno de nosotros podamos escudriñar las Escrituras, podamos buscar a Dios, porque, hermanos, Dios es un Dios personal, es un Dios voluntario, que cada uno de nosotros va a sentir la necesidad de estar con Él, de conocer su palabra, y dice la Biblia que su palabra nos hará libres al conocer la verdad. Hermanos que nos visitan, amigos que por primera vez están aquí, los sucesos que voy a comentar son reales. Es lo que Cristo cambió en mi vida y que tiene un propósito fundamental compartirlo con ustedes, glorificarlo, honrarlo, bendecirlo, y que esto pueda servir para que otras personas también se den cuenta que una vida como la mía puede tener cambios también, hermanos, cuando nos arrepentimos de corazón. Te invito a que cierres tus ojos, vamos a hacer una oración. Padre, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí en este púlpito, Señor, para compartir mi testimonio, Padre, que espero, Señor, que este mensaje pueda servir a las personas que se encuentran aquí, Señor, que pueda llegarle a su mente, impactar en su corazón, para que sientan esa necesidad de buscarte, Señor. ¿Quién era yo, Señor, para que tú desde esa cruz, al derramar tu sangre preciosa, Señor, estiraras tu mano y me levantaras de esa basura, de ese lodo donde yo andaba, Señor? Muchas gracias, Señor, y te pido que este testimonio pueda servir de bendición para alguno de aquí de los presentes. En el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te lo pido, Señor. Amén. Amén, Señor. Mi nombre es Cipriano Torreblanca Jiménez, tengo 52 años de edad. Nací en un pueblito llamado Cuxamala de Pinzón, Guerrero. Se encuentra en la región de la Tierra Caliente. Hermanos, desde pequeño yo fui instruido en la religión católica y por eso van a escuchar algunas partes, en la mayoría, que hablo de esa religión, porque fue de arraigo en mi familia. En casa donde vivíamos había muchas imágenes en las cuales me hicieron creer que ellas eran buenas, en las cuales hacían milagros
y que finalmente me llevarían con Dios. Y con esa fe en ellas crecí, arrodillándome con mi madre noche tras noche y pidiéndole a ellos muchos favores. Quiero hacer esta mención y esta aclaración, hermanos, muy importante para mi testimonio. Mi padre, con sus 3 hermanos, cuando eran pequeños, quedaron huérfanos, porque en ese tiempo en la Costa Chica, pues había matanzas de familias con familias, y al quedar huérfano, un tío, un sacerdote, se lo llevó a esa región de Tierra Caliente, y vivieron ahí en la iglesia, sirviéndole a él durante varios años. Ellos vivieron en unos cuartitos pegados a la iglesia que se llaman curato, ¿sí? Ahí empezó mi papá, se formó como hombre y un día ingresó al Servicio Postal Mexicano, ahora que es Correos. Se preguntarán ustedes por qué menciono esto. Hermanos, cuando yo tenía 12 años, mis padres se vinieron a vivir aquí a Acapulco y llegaron aquí a la colonia Morelos, precisamente donde está la iglesia a un costado. En ese tiempo el sacerdote Julio Hernández Portillo, pues familia de mi papá, tío de él, ya se imaginarán la alegría que le dio. Entonces, pues luego me recomendó con él. Yo era ese joven de 11 años que empecé a tocar las campanas cada 15 minutos para llamar a misa. Pasaba con las personas con una canastita para poder recoger la ofrenda y apoyé en varias actividades. Hermanos, yo llegué el momento en que me sabía la misa, en que la sabía de principio a fin, todo lo que iba a decir, ¿sí? Y ahí estuve auxiliándolo. Y un día, mi tío, el sacerdote, le dijo a mi papá que me metiera al seminario que se encuentra en Costa Azul, que veía talentos y cualidades para que yo también fuera sacerdote. Y así fue, hermanos. Él me metió a ese seminario, empecé a estar en oración. Recuerdo muy bien que a las 6 de la mañana nos levantaban a hacer una oración. De ahí nos llevaban a hacer un poquito de ejercicio, nos mandaban a bañar y teníamos que regresar a los alimentos, y de ahí todo el día, hermanos, todo el día nos capacitaban, nos asesoraban, pues para ser sacerdote, ¿no? Y llegó el momento en que nos dijeron, van a tener la oportunidad, se van a ir 15 días y van a regresar ya con sus padres para que firmen, pues ya como un contrato, ¿no?, de quedarte ahí internado. Y en esos 15 días, hermanos, fue precisamente cuando yo tenía 12 años y llegamos a esta colonia. Fuimos como los cuartos en esta colonia. Conocí a una muchachita, hermanos, en ese tiempo que me agradó y ya no quise regresar al seminario. Ya no quise, ¿sí? Ese fue el motivo. Ya se imaginarán ustedes el enojo de mi papá cuando veníamos de unas raíces religiosas, ¿no?, católicas, pero muy fuertes. Se disgustó mucho conmigo y me insistió. Yo le dije que no iba a regresar. Y recuerdo muy bien las palabras de mi madre, que le dijo, bueno, Leonardo, pues déjalo, si no quiere ya regresar, déjalo, pero eso sí, que se ponga a estudiar, que sea algo en la vida. Y así fue, hermanos. Cuando yo estudié, estuvimos también en Cuernavaca, mi primaria, en 4º año yo tuve una maestra que impactó mucho mi vida, la recuerdo muy bien. Me impactó mucho porque tenía un control, un dominio sobre los niños, pero no de ese sujeto a golpes, no, motivaba muy bien. Recuerdo muy bien sus actividades, que interactuábamos, jugábamos, pero aprendíamos. Y a mí me encantó cómo esa maestra dominaba, y ahí me dije, hermanos, yo quiero ser maestro. Me nació esa profesión, esa vocación, y dije, cuando crezca voy a ser maestro. Entonces, cuando mi padre me dijo que
que se disgustó porque no quise ir ya al seminario. Terminé mi secundaria y antes, hermanos, se iba uno luego a la normal, no necesitabas una preparatoria. Yo le dije que quería estudiar para maestro, que pagara pues mi colegiatura y todo. Me dijo que no, que no tenía dinero. Y hermanos, quiero decirles que cuando escudriñé las escrituras para este testimonio, vinieron muchos pasajes a mi vida, en el cual el Señor me mostró que sí me impactaron, ¿no? Y en ese sentido me fui a la región de la Tierra Caliente. Hay una escuela en un lugar, pueblito que se llama Tlalchapa, la Escuela Normal Experimental Ocampo Nabor Bolaños. Estuve 2 años, hermanos, ¿sí? Me fui solo, dormí una noche en una camioneta, en una calle muy oscura. Era mucho el enojo de ellos. Después lo entendí, no me acompañaron, hice mi examen, lo pasé, pero sí recuerdo esa noche en el cual, en una camioneta oscura, ya cuidan mucho el pago de la luz, y dormí ahí en esa calle. Y recuerdo que un señor salió y dijo, se acostumbra a decir guache allá, oye guache, ven, mira, aunque sea este vasito de leche y este pan, ¿cómo vas a cenar así? ¿Cómo vas a estar así sin cenar? Y lo acepté, son detalles que te quedan en tu vida, ¿no? Y así fue, hermano. Yo pasé el examen y al llegar nuevamente aquí a Acapulco, ya para comprar mis útiles y todo, no quería regresar. Yo estaba acostumbrado a vivir con mis padres. Nuevamente me dijo que no, que tenía que estudiar allá. Y así fue, hermanos. Yo estudié 2 años allá. En ese tiempo estaba solo. Yo busqué la manera de quién me diera de comer. Y yo me lavaba, yo me planchaba, y también empecé a trabajar porque era poco el dinero que me daban. Hermanos, yo descargaba trailers de morillo de 5 metros verdes por 10 pesos. Les hablo del 77 y 78. Y eso me ayudaba. Y empecé a ver la vida de otra manera. Y empecé a conocer amistades. Y hermanos, ahí empecé yo a jugar el fútbol. Empecé a fumar, empecé a tomar después de los partidos. Dios me dio por naturaleza, así lo quiero decir, es poder jugar bien. Y ahí empecé, ahí conocí el alcohol, hermanos, ¿sí? De tal manera que después se me hacía fácil, después de un partido, lo esperaba, jugaba bonito y finalmente me emborrachaba, finalmente fumaba y conversaba pues cosas del pecado del mundo, ¿no? Y me sentía muy bien, muy bien. Después, a los 2 años, nos dijeron que la normal iba a desaparecer, que no iban a hacer, que ya no iba a continuar, pero una buena noticia es que nos iban a respetar los años, los iban a reconocer. Y nos cambiaron al CREN de Iguala. Ahí estudié los últimos 2 años. Recuerdo que nos hicieron un examen y dijeron que los que tuvieran 8 hacia arriba iban a ser becados. Yo le eché muchas ganas, salí con un buen promedio y esos 2 años no quise perder mi beca porque era mi sostén también para mis estudios. Yo quería ser un profesionista, yo quería ser maestro, hermanos. Y así fue. Me titulé. Y me mandaron a la Costa Chica. Allá, adelante de Cuaji, hay un pueblito que está, es San Nicolás, Cacalote, Maldonado, Buenos Aires, San José y Tierra Colorada, a 2 kilómetros de mar abierto. Una región muy retirada, pero que ahí inicié. Y hermanos, a los 8 meses de que yo me recibí, yo me casé. Yo tenía 19 años y algo que no me había dado cuenta, hermanos, hasta que llegué hace un rato aquí, no les quiero mentir. Este fue el lugar, aquí, donde yo firmé, decía yo, mi sentencia, ¿verdad? Aquí me casé, hermanos, en este lugar, aquí estuvo el registro civil con mi esposa, aquí firmamos esa acta. Y bueno, después de conocer los afanes que te ofrece el mundo terrenal,
llegué a este lugar, hermanos. Y aquí en esta colonia, en la parte de arriba hay un campo de fútbol, se llama El Cañón. Ahí empecé todas las tardes, yo tenía una plaza nada más, y me iba y entrenábamos. Y un día el entrenador nos habló que él asistía a una iglesia bautista, Betel, que estaba aquí en la Durango, y que nos invitaba. Yo siempre fui el capitán de esta colonia, llegué aquí de 12 años en el equipo de fútbol. Y yo le dije muy molesto: Nacho, dedícate a entrenar, deja esas cosas, ¿sí? Tú vienes a entrenarnos y deja tu Biblia, deja tus palabras para otra ocasión y para otro lugar, no con nosotros. Posteriormente, en otro entrenamiento, después de varios días, él insistió y nos trajo unos folletos. Al terminar ya el entrenamiento, lo repartió. Yo lo leí, luego lo leí, hermanos. Y recuerdo muy bien que la cita bíblica que vamos a ver ahorita de Juan 14:6 estaba en ese folleto. Cuando lo leí, hermanos, me inquietó mucho. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando yo leí nadie viene al Padre sino por mí, entonces le pedí que me lo explicara. Y me dijo que Jesucristo era el único medio para que las oraciones llegaran a Dios. Entonces vinieron imágenes fuertes a mi cerebro. Recordé a mis imágenes, a los santitos que mi mamá hacía que nos arrolláramos todas las noches y que yo le había pedido muchos favores, ¿sí? Los defendí. Yo dije, bueno, entonces todos los años en que yo me arrodillé y me incliné a ellos, ¿qué pasó? Cuando él me dio esta aclaración, me dice: mira, yo tengo aquí mi Biblia, y también me dio otra cita, Éxodo 20, del 4 al 6. Me hizo que lo leyera, ¿sí? Hermanos, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Veía claro, ¿no?, lo que el Señor decía en esa Biblia, pero bueno, esa mezcla, ese remordimiento no me dejaba creer en lo que Él me decía, y llegué a pensar: esta Biblia, quién sabe dónde la sacaste, ¿no? ¿Por qué? Porque en el seminario no me explicaron eso, no me dijeron sobre citas, no, simplemente te ayudan a conocer los libros, y pues tú le haces, caso a la sabiduría del hombre, ¿no? Como yo lo hice, y lo reconozco, con esa fe en la cual mis padres me inculcaron, y que tuvo que pasar muchos años de mi vida para que yo descubriera la verdad. Hermanos, una cita más que me dio fue en Éxodo 34:14. Cuando lo leí, me di cuenta que efectivamente Dios es un Dios celoso, que no le gusta que tú veas las imágenes ni acudas a ellas. Dice Éxodo 34:14: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Más claro, hermanos? Y aún así me dio otra cita.
Deuteronomio 27:15. Hermanos, les comparto con el corazón, cuando leí esta cita, impactó mucho en mi vida, me asombró muchísimo. Yo no creí que Dios maldiciera al hombre. A mí me habían dicho que Dios era amor, que todos éramos hijos de Dios. Y en esa fe yo estaba, en esa creencia estaba. Dice en Deuteronomio 27:15, dice: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo dirá amén. ¿Saben qué me vino en ese momento, hermanos? Las profesiones. Cuando yo era niño en el pueblo, tantos santitos que salíamos y ahí íbamos marchando. Esas eran las peregrinaciones, filas de gentes detrás de una imagen con esa fe. Me dolió mucho, me dolió mucho. Y por último, hermanos, me dijo que viera Salmos 115, del 3 al 8. ¿Sí? Salmos 115, del 3 al 8. Dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y vean la diferencia, hermanos, en esta cita. Está arriba y abajo. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y abajo nos confirma: semejantes de todas estas imágenes que están hechas, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y ahí vemos la separación, lo que Dios quiere y lo que el hombre hace. Entonces, aquí me identifiqué, hermanos. Entonces, me preguntaba, ¿a quién debemos adorar y servir? Por el momento que yo estaba pasando, ¿no? Y en el texto bíblico de Lucas 4:8 encontré la respuesta, hermanos. Ahí, en Lucas 4:8. Y lo dice Jesús. Dice: respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él solo servirás. Hermanos, cuando terminé de hablar con mi entrenador, me bajé rápido a mi casa. En verdad, hermanos, el trayecto que es del Cañón a la casa, una serie de imágenes, una serie de paisajes que se dieron a mi mente, que me sentía muy mal, una inquietud muy grande que nació. Luego llegué a casa y le pedí a mi mamá que me prestara su Biblia. Yo tenía la esperanza, hermanos, de verdad se los confieso, tenía la esperanza que la Biblia de mi mamá fuera diferente, no dijera eso. Pues ella tenía la Biblia católica, con la cual pues fui instruido, ¿no? Y en la cual me hicieron creer muchas cosas. Corroboré las citas bíblicas ya mencionadas y efectivamente decían lo mismo. Todavía, hermanos, quienes son de esta colonia, ahí donde yo vivo enfrente, vive una familia cristiana. Todavía mi incredulidad me llevó con ese vecino.
y él me habló de la palabra con su papá y me dijo que acudían a una iglesia cristiana. Me confirmaron todo y me invitaron a su iglesia. Llegó una tristeza muy grande en mi vida, en mi corazón, se contristó. Lo reconozco, hermanos. Y a partir de ese momento no encontraba una paz. Le pedí a Nacho, mi entrenador, que me invitara a su iglesia, a la cual asistí, hermanos, durante 4 años. Y saben, una vez más, en esos años, iba una vez subiendo a casa. Mis padres vivían en el primer piso, yo en el tercero. Y recuerdo muy bien las palabras de mi padre cuando me dijo: Cipriano, ven acá. Yo entré y le dije: sí, chulo, dime. Yo así le decía a mi papá: chulo, una palabra pues de amor, ¿no? Se dice en la región de la Tierra Caliente. Dice: quiero que tomes tus cosas y te vayas de mi casa. Yo le pregunté por qué. Me dijo que no quería hermanos hipócritas que te lavaban el cerebro. En ese tiempo, hermano, me acuerdo que le contesté: sí, me lavaron el cerebro, pero también el corazón, todo mi ser. Por eso es que le pedí a mi hermano Mario que al principio fuera la alabanza, al final de encontrar una paz. Ahí la encontré, hermanos, en el Señor. Le dije que sí, que me iba a ir. Y hermanos, al día siguiente en la primaria donde yo estaba, ya en la 10 de abril, a la hora de recreo nos reuníamos los docentes a almorzar. Me dice una maestra: profe, ¿qué tiene? Lo veo triste. Ya le conté todo lo que había pasado. Dice: mire, profe, yo tengo una casa nuevecita en el Coloso. Dice: aquí están las llaves. Yo vivo en el Fobiste, pero la saqué, está nueva, si gusta. Me dio mucho gusto por un lado, hermanos. Dije: Señor, me has contestado, porque quiero decirles que cuando Él me dijo esas palabras, hermanos, que me dolió mucho, porque la verdad mi papá siempre anduvo conmigo en mi coche en el fútbol. Cancha tras cancha Él estuvo conmigo. Fue el mejor amigo en el mundo, futbolísticamente hablando, que me acompañó donde quiera. Por eso también me dolió mucho, ¿no? Y cuando llego a casa, hermanos, yo abrí mi Biblia y encontré luego, hermanos, Mateo 10:34. Ahí la abrí, hermanos. Por eso les dije: voy a contar cosas reales. La abrí y el Señor me mostró esto, hermanos. Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. 35, por favor. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. La siguiente. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Dije: Señor, pues ahí estoy, ahí me encuentro. Eso fue ese mero día, hermanos. Y al día siguiente fue lo que le comenté de la maestra. El Señor me respondió. Y sí, llegando a casa le dije a mis hijos, eran pequeños, estaban en la primaria, les dije: vayan, mi mamá tenía una tienda, y les dije: dígale que les venda unos cartones de huevo y todo. Bajaron, recuerdo muy bien que bajó mi hija Edith con Israel, porque Osiris estaba muy chica. Y sí, ya cuando venían, esto me lo platicaron mis hijos, cuando venían subiendo con los cartones, mi papá les preguntó que para qué querían esos cartones. Y mis hijos le comentaron que no sabían, que lo único que habían visto es
pues que su mamá estaba doblando la ropa, ¿sí? Entonces, llegaron mis hijos y me lo contaron. Mi abuelito quiere platicar con usted, dice que baje. Y sí, hermanos, yo bajé y me dijo, ¿así que te vas de la casa? Yo, sí, chulo, pues tú me dijiste que la desocupara. Y se quedó en silencio un buen rato y recuerdo que me dijo, no te vayas. Dice, pero eso sí, no quiero ver a un hermano en esta casa porque te lo macheteo. No lo quiero ver, te lo macheteo. Hermanos, a los 2, 3 meses mi casa era célula. ¿Sí? Ahí se hablaba de la palabra de Dios y él los veía pasar y no dijo nada. ¿Sí? Pasaron los años y, hermanos, una ocasión hubo actitudes de los líderes de esa iglesia que no me gustaron y sinceramente lo confieso, dejé de asistir. Y con los años me pasó lo que sucede cuando están varios leños ardiendo y hacen un solo fuego y tú separas a uno de ellos y esa flama empieza a desvanecerse, a ser cada vez más pequeña hasta que totalmente el leño se enfría. Así pasó en mi vida, hermanos. Me enfrié. Entonces empecé a asistir, yo ya estaba en la primaria de Llano Largo como maestro y a los años me dieron la dirección y empecé a asistir a todas las fiestas. Me llevaba a mi familia. Y ahí, hermanos, quiero decirles que presenté a muchísimas quinceañeras. Así que ya se imaginarán, compadres y comadres por todos lados. Y donde yo estaba con mi familia, hermanos, el whisky, la cerveza, la comida, las botanas, siempre estaba mi mesa llena con el propósito de que el director conviviera con ellos, se sentían muy contentos, ¿no? Y yo, muy bien. Bien atrapado por el enemigo, hermanos. ¿Sí? Recuerdo que cuando regresaba a casa era por la escénica. Y hermanos, yo regresaba a la 1, 2, 3 de la mañana con mi familia ahí atrás en la camioneta. Y 2 ocasiones, recuerdo muy bien, hasta ahora lo van a escuchar mi familia. Cuando llegué a la base naval, hubo 2 ocasiones que yo no recuerdo cómo pasé algunas curvas. Sí. Me dormía, hermanos. Sí. Iba alcoholizado. Y me pregunto, durante esos años y en esas curvas y ese peligro, ¿quién me guardó? ¿Por qué me guardó? Acudí al Salmo 121, hermanos, del 1 al 8. Salmo 121, del 1 al 8. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Cuando empecé a conocer la palabra lo fui entendiendo, hermanos. Por eso lo comparto hasta ahora, ¿no? Otro ídolo que se presentó en mi vida fue el fútbol. Desde pequeño mi padre y mi madre tuvieron un puesto de frutas en Cuernavaca. Ahí estudié mi primaria, hermanos. Y en la parte de abajo, donde está la terminal del Mercado Central, hay un parque. Ahí jugaban las retas. Nosotros abandonábamos el puesto con mi hermano el mayor y nos íbamos a jugar de a dinero las retas, hermanos, de a 2. Y sinceramente no había quien nos ganara, así que hacíamos mucho dinero para ir a la escuela y gastarlo. Pero también traíamos castigos, porque en ocasiones llegaba mi papá
y había un cliente que compraba muchos kilos de plátano y no nos encontraba y se lo compraba al vecino, ¿no? Se molestaba mucho y nos pegaba muy feo, pero aún así defendía el fútbol, ¿sí? Abandonábamos ese puesto. Aquí en Acapulco, hermanos, no es vanagloria, simplemente compartir con humildad lo que pasó en mi vida. Yo jugué en los mejores equipos de aquí de Acapulco. Yo nunca quise cobrar, sí, pero sí terminaba el partido y me daban de todo, a mi esposa, a mis hijos, los atendían aparte con todo. Y el fútbol, hermanos, me dio la oportunidad de estar representando en estatales, incluso en nacionales a Guerrero. Y finalmente, hermanos, me dejó un trabajo. El trabajo que tengo ahí en el colegio de bachilleres fue por el fútbol también. Pero, ¿qué pasaba después de ese partido también? Nuevamente empecé a tomar los hombres por un lado, las mujeres por otro. Las familias empezaban a despedirse, hermanos, y a mí me encantaba estar tomando, fumando, cantando, ¿sí? Y un día observé a mi esposa en una silla, dormida, y una persona se me acercó y me dice, ¿por qué no te vas? Mira ya cómo está ella. Me llegó, hermanos, me llegó porque dije, sí, tiene razón, ¿qué necesidad tiene ella de estar ahí? Y callada siempre aguantó esta mujer, ¿no? Me llegó en el corazón. Y todo esto, pues el ambiente era bonito, se fumaba, se tomaba, se platicaba de todo, y ahí me di cuenta cómo el ser humano se corrompe, hermanos, cuando escuchas comentarios fuertes, ¿no? De supuestamente amigos del fútbol, y lo aclara mucho la cita bíblica que es Primera de Corintios 5:33. Primera de Corintios 5:33. Dice así: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y hermanos, hoy les quiero decir con mucho gusto, con mucho gozo, en la primaria donde yo trabajo, por lo regular siempre me dicen, profe, que ya se venga a almorzar 15, 20 minutos antes de las 10, porque los primeros días, hermanos, nosotros somos 27 trabajadores ahí, es un poco grande la escuela, pero cuando estábamos en el comedor en receso, pues se escuchaban, hermanos, entre profesores, pues los chismes, las críticas y todo, ¿no? Cuando yo me di cuenta que no debería estar ahí, empecé a almorzar 20 minutos para las 10, de tal manera que cuando era el receso 10:30, yo ya no estaba ahí, ¿verdad? Les decía a mis compañeros, provecho, y me retiraba para ya no seguir corrompiéndome, hermanos. Y un día, aquí inicia mi cambio de mi vida, un día mi hijo Israel me invitó a la iglesia que está en 5 de mayo. Le dije que no. La semana siguiente me volvió a invitar, le dije que no. Hermanos, pasó un mes cuando yo fui y recuerdo muy bien que me tocó escuchar a un predicador llamado Sajid. Su mensaje impactó en mi mente y en mi corazón, a tal grado que sentí esa necesidad de volver a buscar a Dios y ya no falté a ninguna prédica, hermanos. Desde ahí ya no me quise despegar, y como yo soy cabeza de casa, como yo fui quien inculqué a mi esposa a ese ambiente, después quise yo reaccionar, invité a mi esposa a esta iglesia, y hermanos, recuerdo ese día cuando me contestó, no voy a ir, y ni creas que yo voy a dejar de ir a las fiestas, no, yo voy a seguir divirtiéndome, voy a bailar y lo que tú quieras, tú con tu iglesia y yo con lo mío. Sí, me sentí muy mal, hermanos, pero finalmente ya se empezaba a sentir el gozo del Señor, y dije, Señor, tú dices que tú haces la obra, ¿verdad? Y mi arma más poderosa para atacar a mi esposa fue la oración, hermanos.
Y así fue. A la semana, hermanos, recuerdo muy bien que nuevamente me iba a bañar. Me dice, ¿y a qué horas empieza tu culto? Le digo, a las 6. Ya. Me metí a bañar. Cuando salí me dice, no te vayas, quiero ir contigo. Me metí a mi cuarto, lloré. Lloré porque el Señor en una semana me contestó, sí, hermanos, y se siente bien bonito. Cuando tu pareja está contigo, es muy diferente. Entonces, una ocasión, hermanos, al asistir a esa iglesia, hicieron una invitación para que te arrepintieras de corazón, te pusieras de pie. Yo lo hice y a la semana siguiente me acuerdo que dijeron, esas personas que se pusieron de pie hace 8 días, pasen acá al frente. Yo lo hice, enorme sorpresa. Estaba ahí también ya mi hija, mi hijo, recuerdo que también me parece mi yerno, Mario, sí. Y me dio mucho gusto. Dije, caray, ya somos varios que nos tocó el Señor. Y hermanos, era para recibir un prediscipulado. Como trabajo todo el día y esto también se reflejaba en los demás hermanos, así estaban los planes del Señor. Fue el hermano Hilario quien los días sábados, porque entre semana no podíamos, empezó a instruirnos, hermano, ¿sí?, en darnos ese prediscipulado. Y hoy reconozco que él fue el instrumento que Dios utilizó, que nos mandó a esta colonia para instruirnos y capacitarnos espiritualmente a través de un discipulado 100% bíblico, porque todas las preguntas que les hicimos, hermanos, él nos las contestó con la Biblia en la mano. Y en algunos aspectos fuimos fuertes con él. Yo recuerdo muy bien, estaba el hermano Miguel con Carmelita, Mario mi yerno, Israel, mi hija Blanca Edith, y lo cuestionamos, problemas que se suscitaron, y él con la Biblia en la mano nos hizo ver la verdad. Fue aquí donde entendí y reconocí cada uno de mis pecados a través de este prediscipulado y discipulado, hermanos, donde yo lo confirmé todavía en ese texto bíblico que se encuentra en Gálatas 5, del 19 al 21. Aquí me reflejé, hermanos, aquí reconocí y me di cuenta cómo el Señor me estaba marcando y diciendo, mira, aquí estás tú. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, yo repetí muchas veces que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y yo dije, Señor, yo me encuentro en varios pecados, pero Señor, yo quiero ser salvo. Ahí reconocí, hermanos, ahí reconocí mis pecados, ahí me di cuenta en la mugre y en la basura en cual me encontraba. Y hermano,
igual, con mucho respeto y con mucho amor te lo digo. Lo que estoy mencionando, puede ser que algunas características haya similitudes en alguno de ustedes. Hermanos, hay que pararse por la verdad. Dios perdona los pecados. Por más grande que sea tu pecado, hermano, Dios te lo perdona. Y ahora, hermanos, les puedo testificar, lo que Dios promete, lo cumple. Quiero que veamos la cita en el libro de Hechos 16:31. Hechos 16:31. Yo empecé, hermanos, nada más con mi hijo, después mi hija Blanquedit, y empezamos a asistir a esa iglesia. Y una oración que mucho le pedí a Dios era mi familia, porque yo me sentía culpable, más cuando un día dijo un pastor: cuando tú estés con el juez, lo primero que te va a preguntar Dios: ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? Y yo dije: Señor, pues yo he sido un mal ejemplo para ella, yo la he llevado donde está la perdición, donde hay pecado. Señor, hoy quiero restituir, ¿verdad? Y hermanos, dice, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hoy nos esforzamos, hermanos. Hoy me paro con la verdad. Sí hay fricciones en casa, sí hay problemas. No es una vida de entera felicidad, de gozo, no, hermanos. Sí los hay. Pero hoy Dios nos ha dado la capacidad de poder platicar, de poder comunicarnos, de poder vernos como hermanos y de tomar acuerdos. Hoy no hay gritos. Hoy sí, en ocasiones hay molestia. Dice el Señor: airaos, mas no pecáis. El enojo es algo natural, hermanos, no es un pecado. Pecado es qué vas a hacer con ese enojo, que tú quieras destruir o hacer sentir mal a un hermano, ¿no? Entonces, hoy hay bendiciones en mi hogar, hermanos. Hoy nos estamos esforzando por buscar el camino perfecto que solamente Dios lo es, ¿sí? Él dice: esforzaos, y en ese camino estamos. Hoy me siento muy contento, de veras, hermanos, cuando veo en este lugar a mi esposa, a mis hijos, a mis yernos, a mi nuera, a mis 3 nietas, familia completa. Lo comparto, hermanos. Me siento muy gozoso, me siento muy tranquilo, un equilibrio emocional que no podía encontrar en mi vida cuando yo pensaba que la verdadera felicidad estaba en el mundo. Hoy no, hermanos, hoy te lo comparto de corazón. Es un privilegio estar viviendo la palabra del Señor. Sí responde, hermanos, sí responde siempre y cuando lo hagamos con el corazón, ¿verdad? Y nos esforcemos por obedecerlo, porque creer es hacer, y a Dios le gustan los hechos, hermanos. ¿De qué me sirve a mí que conozca la Biblia, que tenga tanta sabiduría, si mis hechos son otros, si no soy congruente en la vida? A Dios le agradan los hechos, hermanos. Y ahora puedo compartirles también en Gálatas 5, 22, 23, lo que Dios, hermanos, si tú decides un día seguirlo, agradarlo y obedecerle, estos son los frutos que Dios pone en la vida de cada ser humano que se arrepiente. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hoy puedo sentir y disfrutar esos frutos, hermanos. Es muy lindo, es muy bonito, ¿sí? Pero lo dije al principio, buscar a Dios, hermanos, es personal, es voluntario. A nadie se le presiona, a nadie se le obliga. Te debe nacer del corazón.
reconocer y seguirlo. Por eso, quien no se niega a sí mismo, toma su cruz y lo sigue, no puede agradar al Señor, hermanos. Este es el testimonio en el cual, pues yo declaro lo que Dios ha hecho en mi vida. Por último, hermanos, quiero decirles que por más grande que sean tus pecados, Dios te perdona y limpia tu corazón. Vamos a ver cómo Dios nos lo muestra en Isaías 1:18. Isaías 1:18, hermanos. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios no es un mentiroso, hermanos. Dice Él que no es hombre para mentir, mucho menos hijo de hombre para arrepentirse. Ahí está la palabra, hermanos. Ahí está lo que Dios puede hacer con nuestros pecados. Ponte a cuentas con Dios, hermano. Pídele de corazón, búscalo. Él responde. Él limpia el pecado, por más horrendo que lo tengas, Él te perdona, hermanos. Los corazones de piedra, solo Jesucristo los quiebra. Arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete de corazón y no peques más. Te invito a cerrar los ojos, ¿sí? Y escuchar un canto, hermanos, que en lo personal me gustó mucho. Lo disfruté cuando lo escuché por primera vez y le pedí a mi hermano Mario ese favor. Digo, yo quiero que todas las personas que estén ahí presentes lo escuchen. Esta canción, hermano, este canto, me llegó mucho, sí, porque a pesar de decirme cristiano, la lucha sigue, hermanos. Debemos esforzarnos, debemos el día con día darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder respirar, de poder vernos como familia, de poder sentir el aire, de ver el mar, el canto de los pájaros. Y por eso, hermanos, ser cristiano es algo más de lo que nosotros creemos. Te invito a cerrar tus ojos. Tú que dices ser hijo de Dios, dime dónde están tus frutos, la paciencia, la benignidad, el amor y la bondad. Tú que dices Cristo vive en mí y no llevas ya la cruz. Tú que dices Cristo vive en mí y no andas en su luz. No, no te engañes, pídele perdón. No, no te engañes, pídele perdón. Si no estás dispuesto a negarte, cuando el diablo viene a tentar, cuando ves a un necesitado, pasas como nada sin mirar. Dudo que Cristo viva plenamente en ti, cuando al final Él te llame, ¿qué vas a decir? No, no te engañes, pide perdón. No, no te
manos y cantar. Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor. Es algo más, es mucho más, es algo más, es mucho más. Mi canto se ha terminado, hay mucho por recorrer y el camino está muy largo, hay tanto por recorrer. Hay tristeza y alegría, abundancia y escasez, pero si eres buen cristiano, nada te hará caer. Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer. Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor. Es algo más, es mucho más, es algo más, es mucho más. Si no estás dispuesto a negarte, cuando el diablo viene a pescar, cuando ves a un necesitado, pasas por nada sin mirar. Dudo que Cristo viva plenamente en ti. Cuando al final Él te llame, ¿qué vas a decir? No, no te engañes, pídele perdón. No te engañes, pídele perdón. Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor. Es algo más, es mucho más. Padre, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de compartir mi testimonio y que pueda servir para aquella persona que sienta esa necesidad de buscarte y que te pueda encontrar, Señor, que se dé cuenta que solo en ti podemos encontrar la paz, el gozo y la verdadera felicidad, Señor, que solo tú eres el Dios verdadero en el que podemos encontrar la vida eterna, Señor. Ahora te pido, Padre, que todas las personas que están aquí puedan llegar con bien a sus hogares. Señor, que el testimonio del día de hoy pueda servir para avivar sus corazones, Padre. Que los mueva, Señor, para que puedan buscarte, Señor. Que conozcan de ti y se puedan dar cuenta de las maravillas que puedes hacer en toda la familia, Señor. Sabemos que eres un Dios personal. Sabemos que eres un Dios voluntario, Padre. Tú haz la obra, Señor. Tú dices que venir a ti todos los que estén cansados y cargados, Señor, y que tú nos harás descansar, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de haber dado mi testimonio, Padre. Te pido que todas estas personas lleguen con bien a sus hogares, que el próximo domingo, Señor, puedan regresar a escuchar tu santa y bendita palabra. En el nombre precioso de nuestro Salvador, Jesucristo, te lo pido. Amén, Señor. Amén, Padre. Elevar las manos y cantar. Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor. Es algo más, es mucho más, es algo más, es mucho más.
Es todo, hermanos. Gracias.